momento para comenzar esta tertulia de viernes 7 de julio de 2023. Voy con los saludos formales. Alejandro Aval, ¿cómo andas, Alejandro? Buen día en este comienzo de la primavera que estamos haciendo. Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Todo bien, Gonzalo? Confundido. Confundido, así nomás. Sí, después de todo esto. No es para menos. No es para menos, no es para menos. Juan Grompone, buen día, Juan. Yo estoy simplemente fundido. Un buen día para todos. Y nos acompaña también a distancia por Zoom está Susana Mangana. ¿Cómo anda, Susana? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por esta nueva invitación de sumarme los viernes con mis queridos amigos de tertulia de viernes. Estaban esperando para verte, así que, pero bueno, será en breve lo vamos a coordinar ese encuentro, porque así lo ves en directo, por ejemplo, ves la corbata de Gonzalo claro. Y el look que tiene hoy en directo. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir. El proyecto de rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento introduce nuevas sanciones de tránsito, concretamente para los casos de conducción temeraria de vehículos motorizados. Por ejemplo, manejar utilizando un teléfono celular. En 2022 hubo 431 fallecidos en accidentes de tránsito en Uruguay, 3 menos que en 2021. Pero esa baja no es satisfactoria para el gobierno, que observa con preocupación las cifras tanto de fallecidos como de heridos. El número de estos siniestros sigue siendo inaceptablemente alto, dice un documento del Ministerio del Interior consignado por Búsqueda. En el proyecto se señala que la aplicación de las actuales medidas de seguridad vial sigue siendo insuficiente para regular ciertos comportamientos de tránsito, por lo que es necesario aprobar una figura que comprenda aquellas situaciones que constituyen un conducir temerario. La disposición alude, por ejemplo, a utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos mientras se maneja, conducir sin respetar los carriles al saltar de un carril a otro para avanzar más rápidamente, conducir sin respetar las marcas viales y no respetar las sendas peatonales o las bicisendas. Para esos comportamientos en los que se transgredan las normas básicas de seguridad vial, poniendo en grave riesgo la seguridad de las personas, el proyecto pone la pena de trabajo comunitario de 7 a 30 días e inhabilitación para conducir vehículos de 1 a 2 años. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad que viene introducida ahí en el proyecto de rendición de cuentas? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere arrancar? ¿El abogado? No, yo no quiero arrancar, ¿no? Pero si tú quieres... Dale, pero yo quiero que arranques. Bueno, como señaló Romina, lo que se está proponiendo no es estrictamente un delito, sino una falta penal. La calificación de delito de falta en realidad responde en la práctica a la gravedad de la sanción, más que nada de la sanción. En el Código Penal hay un capítulo sobre delitos, y yo digo capítulo para que se entienda fácil, y otro capítulo sobre faltas, ¿no es verdad? Que tienen algunas diferencias en su régimen, pero sobre todo lo que las diferencia no es el régimen, sino que lo que lo diferencia es que los delitos de menor entidad se les llama falta, que incluso son habitualmente juzgados por órganos especializados de menor jerarquía supuestamente dentro de la magistratura. Ahora bien, ¿qué puedo pensar de eso? Sí, es verdad. Yo no pongo en duda de que estar manejando con un teléfono celular en la mano al mismo tiempo es una cierta temeridad, ¿no es verdad? Yo alguna vez lo he hecho y me doy cuenta de que es una temeridad y que hay que estar con las dos cosas a la vez, ¿no? Mirando para adelante y prestando atención al teléfono, que incluso además hay que manejarlo con la mano. Sí, hoy día los autos modernos tienen lo que se llama el Bluetooth, que favorece enormemente eso, porque puedes hablar directamente sin tener ningún teléfono en la mano. Es decir, hablas con la radio del auto, por decirlo en términos prácticos. Ahora, lo que yo pienso es lo siguiente: si empiezan a sancionar esto, lo primero que van a tener que sancionar son los que andan con las motocicletas, porque casi todos los que tienen que hacer entregas de pedidos, las distintas compañías que se encargan de entregar pedidos en motocicletas,
lo hacen con muchachos que se ubican en las direcciones a las que tienen que llegar con su teléfono celular. Y uno los ve, no es que paren en el medio del costado de la calle y se pongan a mirar el teléfono, no. Uno ve que van conduciendo con el teléfono en la mano y mirando a ver si están, si no están. Caray. Es absolutamente común. Y los autos también, es bastante común que se vea gente manejando con eso. Las cebras, que es lo otro que se suele mencionar, se controlaría principalmente a través de esta falta penal. Lo de las cebras en Uruguay se respeta bastante. Sí, mucho se más compara que sobre todo con otros países. Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires ponen cebras, es como si no pongan nada. Es un disparate. Acá en Uruguay en general las cebras se controlan bien, pero de todas maneras, yo me pregunto qué va a pasar cuando se sancione esto, que teóricamente me parece que esté bien que se sancione, pero ¿qué va a pasar? Porque si empiezan a controlar esto, los juzgados de falta se van a ver... Las plazas van a estar superpobladas de trabajo voluntario, ¿no? De trabajo voluntario va a ser imposible controlar... penalmente, con órganos judiciales penales, todas las faltas que tendrían que estar comprendidas dentro de este delito. Va a haber una cantidad enorme de delincuentes menores que van o vamos a estar sancionados con no poder conducir durante 1 año o hasta 2 años, y además haciendo trabajos comunitarios, como decías tú, Romina. Y me parece que va a estar, si se controla en serio, va a haber un desborde importante en el trabajo de los juzgados. Juan. A mí me parece que es una buena idea, pero mal implementada y en mal lugar. Es decir, ¿qué hace esta reglamentación en el medio de una rendición de cuentas, y de la última rendición de cuentas? Creo que además es incompleta, porque yo pienso que detrás de todo esto lo que hay que hacer es una gran campaña de sensibilización para no hacerlo, para no hacer campañas y campañas de manejar bien, que es otra campaña que no existe. Y bueno, yo creo que además hay otro problema, que es el federalismo uruguayo. Es decir, ¿cómo va a controlar la Intendencia de Montevideo? ¿Quién va a controlar eso? La Intendencia, un gobierno central, ¿cómo eso? Y además, eso no atenta contra las potestades que tienen los departamentos, las provincias federales que tenemos en este país. No establece reglas. Lo que dice que las reglas que establezcan los gobiernos departamentales en lo que le corresponde, si son violadas, implican la comisión de un delito. En eso no se puede salvar. Bueno, lo que van a ser violadas son las reglas. Los intendentes van a violar las reglas no haciéndolas. Ahora, yo creo que hay un problema de fondo, que es el uso de los celulares. Es decir, yo realmente creo que los celulares son una plaga. Y eso ocurre en las reuniones, por ejemplo, en la calle, por la calle, el uso de los celulares por la calle, en el cine, en el teatro, en los espectáculos públicos. Es decir, realmente es una nueva pandemia el celular. Con todas las ventajas que tiene, se ha convertido en un desastre. Es cierto que, como todo avance tecnológico siempre provoca ese tipo de efectos, ¿no? La computadora personal decía, bueno, todos vamos a quedar estúpidos porque no vamos a estar todo el tiempo con la computadora. Bueno, se supone que con el paso del tiempo uno se acostumbra y ocupa su lugar. Ahora, yo creo que por otro lado hay otro problema, que es que el celular empieza a reemplazar algunas funciones del manejo, ¿no? Por ejemplo, el GPS, es decir, ¿en qué lugar estoy? Porque si vamos a pensar que la señalización de las calles en las ciudades de Montevideo o de muchas ciudades del interior, eso es muy deficiente, y es muy difícil saber uno dónde está y para dónde tiene que ir. Y eso se resuelve fantásticamente bien con los GPS de los celulares. Creo que además sirve no solo para saber dónde estoy, sino cómo voy a un determinado lugar. Es decir, muchas veces uno pone el destino y entonces hay una voz que le va diciendo, y ahí yo no veo que eso sea un problema distractivo, sino por el contrario, está ayudando al conductor diciendo a 100 metros, a doble a la derecha, todo ese tipo de cosas. Por otra parte,
hay gente, como no solo los de la moto, sino los taxis, todos esos, están permanentemente conectados con las aplicaciones, de modo que eso también es parte del trabajo y ha facilitado la disponibilidad de taxis y una cantidad de otras cosas, ¿no? Pero me permitís una interrupción, pero las aplicaciones puestas como las estás mencionando tú no implican una falta como la que se prevé. ¿Por qué? Porque esos no son distractivos de la conducción en sí misma. Que alguien te esté hablando o que tú estés mirando de reojo un mapa que está en algún lugar que generalmente está delante del conductor, no es distractivo. Lo que es distractivo es tener el celular en la mano, que es algo diferente. En el caso de las motos suele ser distractivo porque las motos no tienen dónde ponerlo, te lo tienen en la mano. Sí. Y uno ve que va manejando. ¿Y vos decís que pones en el soporte y, por ejemplo, mientras que estás con el mapa abierto, no te cae el mensaje de WhatsApp y no tendés a ver quién es? Bueno, sí. Pero si no lo contestás, si no te metes, no es distractivo. O no entraría en lo que se persigue. Lo que se persigue es que no estés manejando el aparato celular con tus manos al mismo tiempo, como no debería estar tomándose mate tampoco mientras conducís al mismo tiempo que estás conduciendo. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, en definitiva, yo creo que esta reglamentación debería estudiarse mejor. No debería estar en una rendición de cuentas, debería ser una ley específica. Vieja discusión, ¿qué puede ir, qué no en la rendición de cuentas? Pero siempre aparecen estas cosas. Y además quisiera saber cómo van a actuar un inspector, es decir, ¿qué pasa? ¿Paran a un auto? ¿Por qué? Porque ven que tiene un celular en la mano. ¿Qué pasa si no lo tiene en la mano? Si lo tiene en un soporte ahí y está mirando. ¿Y qué pasa si está mirando una película, por ejemplo, y manejando? Sí, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, pero que está muy, muy, muy en pañales el tema. A ver, Gonzalo. Bueno, cuánto me alegro finalmente que mis contertulios y la radio y los radioescuchas finalmente estén empezando a ponerse de acuerdo conmigo, porque no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando salió esta ridícula ley de la tolerancia cero al alcohol, que yo hice un decálogo de cosas que eran más peligrosas que yo con una copa de vino, entre los cuales estaban todas las que se mencionaron acá: los perros en los autos, el mate, el termo entre las piernas, el celular, todo esto que ustedes están. Hice un decálogo que pretendía tener algo de humor. No tuvo nada de humor, me cayeron con todo. ¿Cómo se permite decir? No sé. Hasta el día de hoy seguimos con esta ridícula tolerancia cero. Y lo que falta en el Uruguay, si vos querés bajar esos accidentes, es una educación. Que por la televisión, en vez de tanto aviso absurdo, te pongan, por ejemplo, señores, el automóvil que viene por la derecha tiene prioridad sobre vos, a menos que haya un cartel que diga ceda el paso. Punto. Eso no existe. Y si vos manejás por Montevideo, la gente pasa el que tiene ganas de pasar. Eso no te permite. Sí, el canal 5. Que el canal 5 tiene un programa justamente dedicado a la vialidad, que aparece más o menos después del informativo, sí, y aparece frecuentemente, y que fue organizado por un correligionario tuyo, y muy bien, y aparece tanto que al final en lo personal me fastidia, porque es demasiado, pero está demasiado bien. Pero está porque ese programa, no está teniendo impacto sobre la vialidad. Realmente acá en el Uruguay no se educa, la gente maneja muy mal, pero no es que maneje muy mal porque no sabe controlar el vehículo, maneja muy mal porque desconoce las reglas elementales. ¿Quién tiene que pasar primero? No lo sabés. La mayor parte de las veces es quien se anima. Entonces esto está bien, esto estaba en el decálogo mío, las dos cosas, el celular y la otra que era la cebra, el pasar, el no respetar todo los carriles estaba en mi decálogo, que fue objeto de tanta rabia e indignación por parte. Vamos a ir al archivo a ver lo que fue esa tertulia. Y la verdad es que terminan controlando cosas que no tienen ningún sentido. Yo sinceramente creo que el celular, por más de que esté enfrente acá y no esté en tu mano, es un peligro igual. Porque vos te distraes, no estás mirando Laura coincide contigo. El celular en el soporte suena un instante, solo un instante, pero basta para que se produzca una tragedia. No mirar el celular si se maneja y chau. Vos podés ir conversando. Hay otros que plantean... No necesitas sacar los ojos de la...
Hay otros que plantean, por ejemplo, ¿y qué pasa con los vehículos que hoy en día tienen pantalla incorporada? Yo creo que es un peligro. Claro. Yo creo que mucha gente mira los vehículos ahora que tienen esas pantallas. Hay mucha gente que se distrae con eso. A ver, Susana. Sí, ¿se me escucha ahí? Se me está escuchando, sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, bueno, buenos días para todos. Yo también en esto creo que coincido con mucho de lo que se ha dicho ya. Debo decir que como usuaria de transporte público ahora, que tomo autobús todos los días, debo decir que a mí me preocupa. O sea, realmente no he empezado una discusión de este tipo, que estoy muy tentada de hacerlo, porque yo soy muy de entrar al trapo, pero sé que acabaría mal, ¿no? Acabaría mal porque seguramente no me acompañarían muchos de los usuarios. Pero es enorme la cantidad de choferes que yo veo que no solo agarran el móvil y hablan y hacen mensajes mientras conducen, sino que utilizan la pierna para sujetar el volante mientras van texteando, ¿no? Y esto realmente es grave. O sea, evidentemente no vamos a discutir que te distrae y que no. En el momento en que dejas una de las manos fuera del volante para atender el móvil o otra cosa, el mate, es un peligro, es temerario. Eso ya lo dijo Alejandro y me parece que en eso no puede haber dos opiniones. Ahora bien, también concuerdo con que ¿dónde ponemos el foco? ¿Ponemos el foco en la sanción o en la prevención y por tanto vamos a la educación? Y ahí creo que es donde está el meollo, ¿no? Para mí falta tomar conciencia de que esto no solo tiene que ser a través de campañas publicitarias, que como también dice Alejandro, para algunas personas puede ser un punto de saturación. Creo que hay que empezar en la niñez, ¿no? Cuando los niños están absorbiendo y tienen ganas de ser esos niños buenos que cumplen con lo que sus mayores también les enseñan. Es una manera, ¿no? Como en otras cosas que habría que educar, pero tener un curso de cómo convivir en sociedad, de qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Igual que pretendemos que un niño sepa, por ejemplo, ceder un asiento a una persona mayor, cosas que también me sorprenden, que me he visto, ¿no? Por momentos, digo, suele ser los menos casos, pero por lo general la gente se levanta y cede el asiento a una persona mayor, pero no siempre. A veces por el bendito y maldito celular, porque tiene las dos cosas, no es una bendición y puede ser una maldición, como ya hemos dicho, pues la gente vamos distraídos en lo nuestro y no estamos mirando quién sube en la parada siguiente. Entonces, yo creo que la educación es importante y hay casos y hay ejemplos de países que también reeducan, no solo sancionan a los conductores. Yo os puedo citar campañas, por ejemplo, en Estados Unidos, de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en carreteras que tienen esta campaña de Park Your Phone, ¿no? O sea, estaciona o aparca tu teléfono, para enseñarles de que hay que apagarlo, de que hay que guardarlo. Porque ahora, como decíais también los compañeros, Gonzalo decía, es un error tener pantallas en el teléfono que te indican el camino. Pero bueno, eso ya viene, eso no lo vamos a poder parar, ¿no? El evitar que las compañías que fabrican vehículos quieran cada vez modernizarlos más, sofisticar más la maquinaria y la gente paga por ello, se va a seguir vendiendo. Seamos realistas y pragmáticos. Pero sí me parece que hay que incidir mucho más en educación temprana, en concientizar. Igual que ahora, Gonzalo, sabemos muy bien que la gente dice, no puedo tomar porque ya estamos acostumbrados a que no se puede conducir y tomar. En España eso me cuesta más verlo. Sin embargo, en España os voy a decir algo que me sorprendió. En España se penaliza, sí, evidentemente, si te pilla el inspector de tráfico con el celular en la mano, te va a caer una sanción, pero también si llevas chancletas. Conducir en chancletas es motivo de sanción en España. Y yo me reí porque dije, en Uruguay iríamos todos presos en verano, de diciembre a abril. Medio Uruguay iría preso, ¿no, Romina? O iría con una sanción, vamos a decir así, ¿no? Porque es muy común en verano estar conduciendo con chancleta aquí. Y así hay muchos más ejemplos. Es peligroso conducir con chancletas. Claro que es peligroso. Seguro, por ejemplo, puede no cubrirte si estás conduciendo con chancleta. Ya, pero en Uruguay eso todavía no ha llegado, creo, a motivo de discusión y de sanción. Pero, por ejemplo, en España lo es. En muchos países se sanciona ya el uso del celular manejando. Eso no hay duda, no hay escapatoria de esa sanción. Ahora, es verdad que hay campañas de la propia Volkswagen que hizo un experimento, ¿no? Con conductores, haciéndoles sentir como que estaban en una sala de cine, encendían las luces y ahí les sonaba un mensaje en el móvil. Invariablemente en el celular todos miraban el mensaje. Entonces, esa fracción de distracción te puede costar un choque o te puede costar atropellar a alguien si no estabas atento. Eso lo sabemos. El tema es cómo se fiscaliza. Y luego otra cosa que me preocupa, empezamos sancionando esto, pero ¿dónde terminamos? Porque en muchas ciudades, por ejemplo en España, este año y medio que viví allí, es increíblemente ridículo que en muchos lugares la velocidad máxima es 20 kilómetros hora.
Con lo cual siempre te va a caer una multa porque hay cámaras que lo vigilan todo. Y entonces, de 20 kilómetros hora pasa cualquiera. O sea, es más fácil ir caminando en algunas ciudades hoy que ir a paso de burra, decimos allá, con el coche, con el vehículo, porque realmente es a paso de burra. Entonces, hay que ver también qué cosas son lógicas y qué no. En el caso del celular, creo que es bastante evidente que es más lógico que reducir la velocidad a 20 kilómetros. Pero todo se reduce a una cosa. Somos criteriosos, tenemos sentido común cuando estamos al volante. Evidentemente, toda esta cantidad de choferes que yo veo en distintas compañías y líneas de ómnibus de Uruguay que van manejando aquí en Montevideo por lo menos y utilizando el móvil, eso debería ser sancionable porque está poniendo en riesgo la vida de todo el pasaje, ¿no? Hay varios oyentes que apuntan a eso, que les ha pasado alguna situación donde se han encontrado con que el chofer del ómnibus está con el celular o se está distrayendo. Es más, alguno cuenta... Todos los días lo veo yo, a la ida al trabajo o a la vuelta. Que alguno le llamó la atención al propio chofer y le dijo, bueno, si no te gusta, bajate, ¿no? Esas situaciones se dan. Sí. Alberto dice que en Estados Unidos lo prohibido y muy seriamente castigado es el texting. Claro. Ir escribiendo en el celular, no hablar por teléfono, ¿no? Si por ejemplo tenés el manos libres. Don't text and drive es la campaña que yo aludía de Volkswagen, por ejemplo, es esa, no envíes mensajes y conduzcas, ¿no? O sea, si estás conduciendo no envíes mensaje, ¿no? María Luisa dice, por ejemplo, que los vehículos deberían contar con un dispositivo que antes de encender el auto mida alcohol, drogas y medicamentos inhibitorios. La tolerancia debiera ser medida por baremos tecnológicos. Dice ella, no sé si se puede hacer, ahí se nos va del celular propiamente, pero había ayer algún apunte en ese sentido de que hay algunas funciones, algunas aplicaciones que, mejor dicho, algunos celulares que empiezan a detectar que estás manejando y que, por lo tanto, se bloquean. Hay que experimentar más a ver de cómo es, hay que tener más claro cómo funciona, qué es lo que hace o no, qué es lo que te permiten o no hacer, ¿no? Pero que detectan sí que estás conduciendo para tenerlo en cuenta. Alejandro. Yo insisto de vuelta que bueno, por un lado, tres cosas. La primera es que Gonzalo habló como si estuviéramos en desacuerdo con él respecto a lo de la campaña de alcohol cero o alcohol 030, algo por el estilo. Yo estaba de acuerdo con lo del 030. Creo que Juan también. Por supuesto, Susana no puedo hablar por ella porque no lo tengo presente, pero nosotros dos estábamos de acuerdo contigo en el 030, que nos parece loco que no se admita una copa de vino que en realidad no tiene más que normalmente no tiene ningún problema. Es cierto que después puede ser que eso derive en que en vez de una tomes 2 o 3 o lo que sea, pero también pasa ahora, ¿no? Bueno, en segundo lugar, lo que sí me preocupa de este proyecto de ley es lo del control, porque si esto se controla en serio, termina sobresaturándose los juzgados que tienen que controlar las faltas, porque ¿cuánta gente vemos nosotros en autos, en motos, en ómnibus conduciendo, por ejemplo, con el celular en la mano? No digo lo de las cebras, porque ya dije que en el caso de las cebras, en general en Uruguay se respeta bastante bien. Puede ser, bueno, hay otras normas de tránsito que no se respetan, pero no suelen ser imprudencias. Por ejemplo, lo de que en Avenida Italia pasan por la senda del solo ómnibus los autos como cohete, o con exceso de velocidad, etcétera. Pero nada más que con esas dos cosas, si se controlan los celulares y las cebras, pero sobre todo los celulares, los juzgados se sobresaturan, porque no hay manera de procesar todo eso. Fíjense, hay que ir al juzgado, tomar la declaración. Después de eso el juez tiene que, con un abogado, y el juez además va a tener que después dictar una sentencia, y después hay que notificar, y después capaz que, no sé si sería recurrible o no, pero podrían recurrirla. Imagínate, ¿cuántas? Yo me imagino que si acá en Montevideo nomás 200, 300, 400 ejemplos de violaciones de estas normas. Pero por lo menos, pero dejando una pregunta, pero ¿por qué tiene que ir al juzgado esto? Y porque es una falta penal. Pero las multas de velocidad no es administrativa. Las multas de velocidad no van, son administrativas. Esto sería un paso más. Esto es penal. Esto es penal, es una falta penal, es un delito, ¿tá? En otras palabras. Que tú tengas un exceso de velocidad no está penado como delito, está penado como falta administrativa, ¿tá? Que incluso la podés recurrir en el TCA, etcétera. Pero
pero en el Tribunal de Contencioso Administrativo, porque es administrativo. En cambio, esto es un delito. Esto tiene que ir a juzgados especializados en delitos menores, que son las llamadas faltas penales. Como por ejemplo, el conducir en estado de ebriedad después de cierto límite es una falta penal, 130 creo que es, que comienza a ser falta penal. Antes es falta administrativa, si tenés 0 a 5 o 0,3. También viste que es bueno tener un abogado en la mesa, porque te aclara esas cosas, ¿no? Bueno. ¿Quién la sabe, no? ¿Les quedó algún punto sobre esto? Hay varios. Claro, Romina, yo diría... Lo de las chinelas de Susana, por ejemplo, hay varias acotaciones al respecto. Después vamos a profundizar en eso. Yo aclaro que si estoy en verano me saco las alpargatas y me saco las ¿cómo se llama? Claro, las hawaianas cuando no miré en la playa. De verdad me lo saco, manejo descalzo. Bueno, esa es una recomendación, siempre dicen, ¿no? Sí, manejar descalzo en sí, porque realmente. Pero ahí no fuimos de tema, ¿no? Nos fuimos de tema porque ahí el manejo temerario no estaría comprendiendo todavía la conducción. Además, ¿quién te va a controlar eso? Porque los pies no los ven. No, pero Romina, eso muestra que es una ley apresurada y que deberías tener otro tratamiento y no un artículo más de la rendición de cuentas. No, pero que hay que educar en cómo se maneja, sí. Está totalmente dentro del tema, porque de ir a aplicar sanciones es el último recurso. Vos lo que tenés que tratar de conseguir es que la gente maneje con mayor cuidado y que sepa las reglas. Pero tú cruzar cualquier calle acá en el centro. Te reitero lo del Canal 5, no es broma. Sí, no, estoy seguro que lo ha hecho. Y muy bien, y además insistente y con mucho detalle, programas largos, no es una visita de 2 segundos. Hay varios que dicen, pero no es suficiente. Bueno, yo no dije que no sea suficiente. No, yo lo que dije que algo estaba aburrido, el abogado. Los menores de 30 años dicen, bueno, no miran televisión ni siquiera. Bueno. Hay que ir por otros canales. Bueno, nadie dijo yo entiendo, Romina, yo entiendo que se podría también en esto de educar, se podría insistir más con las academias de enseñanza de manejo, ¿no? De conducción. O sea, cuando uno va a sacar el carnet, como se dice vulgarmente, el instructor te tiene que estar dando estas pautas. Lo ideal sería que las personas lleguemos a un momento en el que sepamos qué cosas hacer y qué no, y eso solo viene a través de la concientización y de la sensibilización hacia las causas nefastas que tiene, la imprudencia en el volante, ¿no? Como en tantas otras situaciones, porque hay que reiterar que cuando uno entra a una sala de un teatro, de un cine, hay que silenciar el celular. Esto tiene que ver con la educación. Como digo, cada vez más vamos a tener que ir rellenando esas lagunas, esos huecos que la legislación anterior no preveía porque no se usaba tanto un dispositivo, pero hoy tenemos... Ya eso es inevitable, ¿no? Se lo regalamos a los niños desde muy niños. Entonces, esto ya no tiene vuelta atrás. Todos manejamos, yo también, con lo cual manejamos, un dispositivo electrónico. Entonces, esto hay que concientizar mucho más desde el aula, desde la casa, pero también en las academias habría que insistir en este punto para que los conductores después la mayor parte entiendan de que hay que apagar el móvil o tenerlo en silencio. Y también esta compañía AT&T, que le dice no, AT&T ha hecho su campaña en Estados Unidos de que it can wait, ¿no? Puede esperar, lo que sea no es tan grave, no es tan urgente que no puede esperar a que llegues, ¿no? Está bueno, eso sería una opción, ¿no? Campaña por el lado de las compañías telefónicas, ¿no? Que se sumaran por ese lado. Hay sensibilización que ya se está haciendo en otros países, no sé el grado, no he medido ni me he preocupado de saber si ha sido muy exitosa o no, pero sí digo que así como a mí me observaban en España, por ejemplo, nos vamos de tema, pero tiene que ver con esto de la conciencia ciudadana, ¿no? En España hoy sabes qué días te toca sacar la basura, sabes en qué horario no tienes que sacarla porque te puede caer una sanción, y no es que haya un inspector vigilando, pero tienes después una tarjeta que pasar electrónica con un código de barras que se sabe a qué hora has tirado. O sea, entonces, evidentemente, la gente ya se ha preparado, se ha ido concientizando, todos reciclan. No sé si luego desde el Estado eso realmente tiene el éxito que debe tener, pero quiero decir, las cosas al principio se resisten y luego finalmente el ciudadano va entrando por el aro, porque también es verdad que a base de sanciones vamos evitando el que nos sancionen, porque en algunos casos conlleva, volviendo al tema de la conducción, pérdida de puntos del carnet de conducir, con lo cual te quedas sin vehículo. O sea, no puedes ponerte al volante. Entonces, la gente va entrando por el aro. Yo me gustaría que en Uruguay no tengamos que llegar a reglamentarlo todo, como digo, el uso de las chinelas que decís aquí, las chanclas o no, de verano,
o por ejemplo, si también se sanciona o no que vayas con los oídos tapados, ¿no? Porque es evidente que no estás escuchando. Si llevas casquitos puestos, a ver, evidentemente no estás escuchando igual que si no los llevas. Entonces, también el exceso de reglamentación puede llevar a vivir en una sociedad totalmente rígida, y eso hay apuntes de personas que lo sienten cuando están en Europa.